Tercera parte de la lectura del Sínodo 2021-2023. Estamos leyendo el documento preparatorio al Sínodo 2021-2023 y esta es la tercera parte de la lectura, en la que iniciamos con el número 11. Número 11. En el primer milenio, caminar juntos, es decir, practicar la sinodalidad, fue el modo de proceder habitual de la Iglesia entendida como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cita de San Cipriano de Oratione Dominica. A quienes dividían el cuerpo eclesial, los padres de la Iglesia opusieron la comunión de las iglesias extendidas por todo el mundo, que San Agustín describía como concordissima fidei conspiratio. Agustín en la epístola 194. Es decir, como el acuerdo en la fe de todos los bautizados. Aquí echa sus raíces el amplio desarrollo de una praxis sinodal a todos los niveles de la vida de la Iglesia, local, provincial, universal, que ha encontrado en el Concilio Ecuménico su manifestación más alta, que ha encontrado en este horizonte eclesial, inspirado en el principio de la participación de todos en la vida eclesial, donde San Juan Crisóstomo podrá decir: Iglesia y sínodo son sinónimos. Cita de Juan Crisóstomo, Explicatio in Psalmum 149. También en el segundo milenio, cuando la Iglesia ha subrayado más la función jerárquica, no disminuyó este modo de proceder. Si en el medioevo y en época moderna la celebración de sínodos diocesanos y provinciales está bien documentada junto a la de los concilios ecuménicos, cuando se ha tratado de definir verdades dogmáticas, los papas han querido consultar a los obispos para conocer la fe de toda la Iglesia, recurriendo a la autoridad del sensus fidei de todo el pueblo de Dios, que es infalible incredendo. 12. A este dinamismo de la tradición se ha anclado el Concilio Vaticano II. Esto demuestra que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Lumen Gentium, número 9 del Concilio Vaticano II. Los miembros del pueblo de Dios están unidos por el bautismo y aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Lumen Gentium, número 32. Por lo tanto, todos los bautizados, al participar de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios, son sujetos activos de evangelización, tanto singularmente como formando parte integral del pueblo de Dios. Número 13. El concilio ha subrayado cómo, en virtud de la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando,
desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Lumen Gentium, número 12. Es el Espíritu que guía a los creyentes hasta la verdad plena, Juan 16:13. A través de su obra, la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia, porque todo el pueblo santo de Dios crece en la comprensión y en la experiencia de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellas con que la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Dei Verbum, número 8. En efecto, ese pueblo, reunido por sus pastores, se adhiere al sacro depósito de la palabra de Dios confiado a la Iglesia, persevera constantemente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Dei Verbum, número 10. Número 14. Los pastores, como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia, no teman, por lo tanto, disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada. La consulta al pueblo de Dios no implica que se asuman dentro de la Iglesia los dinamismos de la democracia radicados en el principio de la mayoría, porque en la base de la participación en cada proceso sinodal está la pasión compartida por la común misión de evangelización y no la representación de intereses en conflicto. En otras palabras, se trata de un proceso eclesial que no puede realizarse sino en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. Es en el vínculo profundo entre el sensus fidei del pueblo de Dios y la función del magisterio de los pastores donde se realiza el consenso unánime de toda la Iglesia en la misma fe. Cada proceso sinodal, en el que a los obispos son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia, no solos, sino escuchando al pueblo de Dios, que participa también de la función profética de Cristo. Lumen Gentium, número 12. Es una forma evidente de ese caminar juntos que hace crecer a la Iglesia. San Benito subraya cómo muchas veces el Señor le revela al más joven lo que es mejor. Es decir, a quien no ocupa posiciones de relieve en la comunidad. Así, los obispos tengan la preocupación de alcanzar a todos para que en el desarrollo ordenado del camino sinodal se realice lo que el apóstol Pablo recomienda a la comunidad. No extingan la acción del Espíritu. No desprecien las profecías. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21. Número 15. El sentido del camino al cual todos estamos llamados consiste principalmente en descubrir el rostro y la forma de una iglesia sinodal en la que cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad,
para conocer lo que Él dice a las iglesias, como dice el Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El obispo de Roma, en cuanto principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, pide a todos los obispos y a todas las iglesias particulares, en las cuales y a partir de las cuales existe la Iglesia católica, una y única, como dice Lumen Gentium número 23, que entren con confianza y audacia en el camino de la sinodalidad. En este caminar juntos, pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir cómo la comunión, que compone la unidad la variedad de los dones, de los carismas y de los ministerios, es para la misión. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera, con las puertas abiertas. Es una cita del Papa Francisco en su discurso para la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Esto incluye la llamada a profundizar las relaciones con las otras iglesias y comunidades cristianas, con las que estamos unidos por el único bautismo. La perspectiva del caminar juntos, además, es todavía más amplia y abraza a toda la humanidad con que compartimos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias, como dice la Gaudium et Spes, el número 1. Una iglesia sinodal es un signo profético sobre todo para una comunidad de las naciones incapaz de proponer un proyecto compartido a través del cual conseguir el bien de todos. Practicar la sinodalidad es hoy para la Iglesia el modo más evidente de ser sacramento universal de salvación. Lumen Gentium número 48. Signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Lumen Gentium número 1. Seguiremos en la próxima lectura del Sínodo 2021-2023 para una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El próximo capítulo nos pondrá a la escucha de las Escrituras.